7:21. Recibimos ya en esta mesa de trabajo a Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y también el representante de la Cámara de Agricultura. La más cordial bienvenida, Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Estimado Jorge, buenos días. Ramiro, un gusto estar por aquí. A todos los radioescuchas, un saludo mañanero. Rodrigo, quiero empezar preguntándole por el tema que nos convocó con la CFN. Hay créditos para diferentes sectores y uno de ellos es el agro. Tú, como representante de la Cámara de Agricultura, por aquello quiero empezar por allí. Nos dice que hay un periodo de gracia de créditos por 90 días por los últimos días de paralización que pasamos en el país. ¿Para el agro serán suficientes esos días de gracia? Yo creo que todo depende del producto. Hay productos que son de salen todos los días y que fueron bloqueados por 12 días. Hay otros productos, en cambio, que esta paralización dañó el ciclo productivo. Entonces, o sea, se perdió todo. Algunos se perdió todo, otros perdieron la cosecha. Precisamente conversaba con alguien tiempo atrás y le decía, ok, las florícolas que perdieron la cosecha de San Valentín, y estaba orientada la conversación en el tema laboral, y me decían, pero es que hay que generar empleo. Le digo, sí, pero los manifestantes dañaron florícolas que no dañan el empleo de ahora, dañan el empleo de enero y febrero. Entonces, ahí la situación es un poco distinta. Entonces no es cuestión solamente de crear productos crediticios, sino también entender las dinámicas de los sectores. Y ahí creo que la CFN sí está haciendo un trabajo de tratar de comprender a dónde se debe ir. Cada sector productivo tiene dinámicas diferentes y hay que entender la dinámica y crear los productos crediticios adecuados. Pero por el momento esta es acertada. Esta es una medida que puede ser muy útil para algunos sectores, sí. Me paso ahora sí al tema laboral. Como dije en principio, tú estás de representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Se ha hablado mucho de que en este espacio ya se han encontrado acuerdos tripartitos, pero ¿qué de verdad hay? A ver, no es que de verdad hay, sino lo que está en papeles ya. Tenemos realmente, el día de ayer, es la quinta reunión del Consejo, en donde hemos ratificado los 3 acuerdos previos que habían. El primero, la eliminación del 35% de los contratos ocasionales y eventuales, 35% que lo que ha generado es un freno a la empleabilidad. El segundo acuerdo es reconocer que el emprendedor es alguien que está entrando haciendo un capital de riesgo y que hay un alto nivel de emprendimientos que no salen bien en los primeros 3 años. Por ende, un contrato para emprendedores que proteja los derechos laborales de quienes están en el emprendimiento, pero también protejan al emprendedor en el caso de un fracaso. Es decir, que no se pague indemnización después de 3 años. Que se reconocen todos los derechos laborales, pero en el caso de que termine el contrato dentro de los 3 años, de acuerdo o al plan de inversiones o a que el emprendimiento fracase, no se pague el despido intempestivo. Si el emprendimiento fracasa, no se considere despido intempestivo dentro de los primeros 3 años. Si a los 3 años y 2 días fracasa y quiebra el emprendimiento, que obviamente sería muy difícil que eso pase a los 2 días, pero en ese instante ya también se considera despido intempestivo. Solo en ese punto. Sí, es el tema del despido intempestivo, es el único punto. Y el tercer rubro es la redistribución de las 40 horas dentro de la semana, de acuerdo a las necesidades y lo que las partes acuerden. Creo que también es importante reconocer y recordar que el Ecuador tiene la menor jornada semanal de trabajo de América Latina, en donde la gran mayoría de países trabaja 48 horas a la semana, el Ecuador, otros trabajan 44, el Ecuador trabaja 40, y además de ser el que menos horas trabaja, tiene el salario más alto de la región, derivando en un problema real, que se llama productividad laboral. No es solamente cuánto se gana o cuánto se trabaja, sino cuánto se produce. Porque lo que el Ecuador requiere es poder ser más competitivos. Si la productividad laboral del Perú
es más alta que la ecuatoriana, los productos peruanos van a ser más baratos que en el Ecuador y vamos a tener lo que estamos viviendo. Y para eso hay que trabajar más. Lo que decimos, vamos a hacer más eficientes las horas que se trabajen. O sea, en las 40 horas ser más eficientes. Dentro de las 40 horas poder producir más. Eso es parte del tema. Pero no vamos a eso. La reforma plantea es poder redistribuir esas 40 horas de una forma que haga más eficiente el trabajo. Ya no en 5 días, sino en 4. Que pueden ser en 4, pueden ser en 6, dependiendo los requerimientos y necesidades. Hemos hablado del agro. El agro requiere ciertos ciclos biológicos en los cuales no es como estar aquí en una radio en que tenemos ambiente controlado. Si afuera llueve, nos complicamos y nos preocupamos para llegar o para salir, pero mientras estamos aquí tenemos el ambiente controlado. El agro cumple ciclos biológicos y tiene factores climáticos. Entonces, si bien los factores climáticos no son tan predecibles, los ciclos biológicos sí. Entonces, si vamos a hacer una cosecha de algún determinado producto que se requiere cosechar pasando un día o pasando 2 días, se intensifica el trabajo el día 1, baja la carga laboral el día 2, el día 3 y se intensifica el trabajo el día 4. Un ejemplo. Ya, pero en ese mismo ejemplo, si el día 1 incrementas la carga laboral, es decir, superarías las 8 horas diarias que dice actualmente, ¿tendrías que cumplir a partir de la hora 9, las horas extraordinarias? Yo creo que es importante recordar también que estamos hablando de 40 horas a la semana. A partir de la hora 41 se aplica lo que determina el artículo 55 del Código, que define lo que son horas suplementarias y horas extraordinarias. Pero puede también ser parte de fines de semana la redistribución. Si es que el acuerdo entre las partes es ese, no habría problema. Si tenemos un emprendimiento de alguien que está arrancando y quiere y por ser un emprendimiento rural se me ocurre ahorita como turismo comunitario. El turismo comunitario semana, ¿no? va a trabajar precisamente los fines de semana. Entonces trabajará probablemente jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves se prepararán ciertas cosas, viernes se comienza a recibir gente, sábado, domingo se recibe y se atiende gente, obviamente la dinámica, y ahí hay que ser un poco más dinámicos. El Código Laboral, cuando se lo construyó en el año 38 del siglo pasado, venía con las ideas y la problemática laboral de fines del siglo antepasado. O sea, la problemática de 1860, 1880, y en base a esa problemática se construyó un código. Usualmente las normas siempre van por detrás de lo que va la realidad. Pero ese código del año 38, en los últimos 15, 20 años, se ha ido complicando cada vez más. Y se ha ido complicando, volviéndose cada vez más rígido, pero más rígido con la misma dinámica y la misma lógica con la que se lo construyó, en lugar de ser un código mucho más abierto a dinámicas actuales. Estamos aquí en la radio y hay esta chica que nos toma y nos filma y nos lanza a redes, y hay un community manager. Yo me pregunto si hace 10 años teníamos la idea en la cabeza de lo que podría ser un community manager. Hace 5 años hablar en el agro de un operador de drones, primero ni siquiera sabíamos que eran los drones. Ahora es muy común hablar de drones no solamente para fumigación. Ya en países más del primer mundo se trabajan áreas importantes de agricultura con tractores no tripulados. O sea, ya el mundo sigue avanzando. Entonces, podemos seguir pensando todavía en el asadón y en la pala para apuntarle al siglo XXII, pero probablemente con esas ideas que a la velocidad que se mueve la tecnología podrían ser ya arcaicas. No vamos a ni siquiera alimentar a la población ecuatoriana, menos aún sostener ese 50% al menos de exportaciones del Ecuador que salen del agro. Permítame hacer una ligera pausa, Rodrigo, tengo que cumplir con mis auspiciantes y volvemos al análisis. Buenos días, América. Inicio de espacio publicitario.
Don Juan, quería saber si ya tiene los 8 quintales de papa. ¿Cómo me le va, don Juan? Oiga, ¿ya tiene lista la siembra de tomate? La CFN fomenta el agro con su nuevo producto Impulso Agrícola, una línea de crédito ideal para pequeños comerciantes que mejora las condiciones para nuestros agricultores y contribuye con la economía rural del país. Ingresa a www.cfn.fin.es y conoce más sobre Impulso Agrícola. CFN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos. ¿Tienes miedo de hablar en público? ¿O tal vez quieres explotar todo tu talento para animar eventos? El Centro de Capacitación Jaguar te trae un práctico y fascinante curso de expresión oral, desenvolvimiento escénico y animación de eventos. Horarios en la mañana y en la tarde. No importa tu edad o nivel de estudios. Inscríbete ahora mismo. 2-565-612. 2-901-878. O visítanos en la Avenida Colón, E482 y 9 de octubre. Mezzanine. Descubre todo tu talento en el arte vocal en el Centro de Capacitación Jaguar. Inicio del curso, 11 de noviembre. Fin de espacio publicitario. Atención, atención. Las 24 horas junto a ti. A donde quiera que vayas. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Ahora en tu celular o dispositivo móvil. Descarga nuestra moderna y ágil aplicación. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Está buenísimo. Búscanos como América Estéreo. Disponible en Google Play y App Store. América Estéreo. Sonando en todo el mundo. Buenos días, América, haciendo noticia con impacto. Descarga ya nuestra aplicación moderna y ágil para celulares y dispositivos móviles en las plataformas Google Play y Apple Store. Totalmente gratis. Encuéntranos como América Estéreo. ¿Tienes miedo de hablar en público? Tal vez quieres explotar todo tu talento para animar eventos. El Centro de Capacitación Jaguar te trae un práctico y fascinante curso de expresión oral, desenvolvimiento escénico y animación de eventos. Horarios en la mañana y tarde. No importa tu edad o nivel de estudios. Inscríbete ahora mismo al 2-565-612. 2-901-878 o visítanos en Avenida Colón, E482 y 9 de octubre en el Mezzanine. Descubre todo tu talento en el arte vocal en el Centro de Capacitación Jaguar. Los cursos inician el próximo 11 de noviembre. La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha pone a disposición de los socios y la comunidad en general sus almacenes de lubricantes, enliantaje, alineación y balanceo con descuentos especiales. Estamos ubicados en el sur de Quito en las calles Gonzalo Cabezas y Avenida Teniente Hugo Ortiz, diagonal a la Tribuna del Sur. Nuestra dirección en el norte, calle Los Guavos, 603 Ilizar-Saburo, tras del Parque Damer 1. Para mayor información, llame a los teléfonos 300-130 o al 301-213. Atentamente, Carlos Brunis y su directorio. Continuamos con más de Buenos Días América con Banco del Pacífico, tu banco. 7:33, retomamos el diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Rodrigo, ¿qué pasa con la jubilación patronal? ¿Cómo está hablándose esto en este consejo? A ver, recordaremos que en días y semanas pasadas se habló de la importancia de reconocer y poder ampliar este derecho de jubilación patronal. Hablamos muchas veces de la jubilación del IES, pero casi nos hemos olvidado de que existe una jubilación patronal en el Código del Trabajo, jubilación a la cual uno accede luego de 25 años de trabajo en una sola empresa. A eso me refiero. Hace 40, 50 años, entrar a trabajar en una empresa, uno apuntaba a hacer carrera. Tan es así que en el sector público había la ley de servicio público y carrera. Justamente hacía referencia a la carrera laboral. La dinámica actual es distinta. Estamos hablando de que los jóvenes, y jóvenes hablo hasta los 40, 45 años, cambian de trabajo mucho más dinámicamente. El tiempo, de acuerdo a lo que el ministerio registra, es de 5 a 6 años en promedio, lo que dura un periodo laboral por empleador. Pero estos cambios se producen por beneficio de los empresarios porque no quieren jubilar a sus empleados. A los 5 años ni siquiera estamos hablando de pensar en jubilación. Sí se dan casos a los 18, a los 19 años.
pero a los 5 años muchas veces el trabajador también cambia de actividad. Entonces, la lógica en este momento es ver que solamente un 5% de la gente estaba accediendo a este derecho y pensando un poco en equilibrar un poco balanzas, y ese es un tema, porque también hay que reconocer que el momento que se jubilaba aparecía un pasivo laboral que generaba problemas al sector empleador, pero solamente en un 5% de los trabajadores. Lo que se ha hecho, y esto ha sido unas conversaciones bastante amplias con el sector empleador, es, ¿cómo hacemos que este derecho se cumpla? Pero reconociendo la nueva dinámica laboral. Entonces, lo que se planteó fue, y esto se planteó hace algún tiempo atrás, es que a partir del primer día en el trabajo 1, se vaya aportando a un fondo. ¿Quién aporta? ¿El patrono? Esos son los temas que estamos en debate todavía, pero ya voy a avanzar, que se aporte a un fondo, pero desde el día 1. Entonces, cambiando de actividad, cambiando de patrono, pues se sigue aportando a este fondo individual. Pero hasta que se jubile. Hasta los 25 años. A los 25 años, indistinto el número de patronos, ya teníamos un fondito que es importante, pero indistinto el número de empleadores. Pero ese fondito lo cambias por la jubilación. Ese fondo es la jubilación. Lo que pasa es que si ahorita tú cambias de trabajo después de 6, 7, 8 años y tienes un segundo patrón, tienes un tercer patrón, la jubilación te queda en el papel, pero nunca accedes a eso. Nunca te llega la jubilación. Nunca te llega. Y no importa si trabajaste 40 años. Actualmente, ¿qué dicen las cifras? ¿4%, si no estoy equivocado? Aproximadamente es lo que el ministerio habla. Estamos hablando del 4 o 5% de gente que accede a jubilación. Entonces, la idea es pensar que ese es un derecho y que indistinto donde vaya y en cuántos trabajos tenga, me voy a ir al extremo. Digamos que una persona trabaja 1 año por cada trabajador. Tiene 25 empleos. Con la ley vigente, absolutamente imposible tener el derecho. Con lo que se está proponiendo, accedería al derecho. Todas estas reformas serán para nuevos trabajadores, la ley no va para retroactivo. Pero ya vamos corrigiendo ciertas distorsiones. ¿Cuánto se aportaría y quiénes aportarían a este fondo? ¿Cuánto se aportaría? Es uno de los debates. Hay una propuesta comentada en la presidencia, desde la presidencia de la República, en el calor de las manifestaciones. Pero precisamente ayer hemos ratificado primeramente el compromiso de tener este fondo. Existe el fondo de cesantía, de donde sale el seguro de desempleo. Entonces ahí hay que ver qué hacer. Inclusive se ha puesto sobre el tapete, no hay acuerdos. Suena un sinsentido. Que el fondo de reserva sea un fondo de reserva. O sea, no nos olvidemos que ahora se llama fondo de reserva, pero básicamente en la gran mayoría se convirtió se mensualizó y se va directamente al gasto. Ajá. No es como la teoría económica de un economista del pasado mencionaba y decía, es que el fondo de reserva lo pueden ahorrar mes a mes los trabajadores y tendrán un fondo mayor a través de ese tipo de cosas que ciertos economistas a veces construyen desde la teoría, son los que derivan que cuando estos economistas demuestran que no conocen de la vida real. Y creo que muchos saben de quién estoy hablando. ¿Y por qué no lo dices? Porque para qué recordar, o sea, hay gente de no tan grata recordación, entonces déjale en el olvido que está mejor. Pero la lógica es esa. Entonces es buscar mecanismos. Entonces, ayer en la reunión nos hemos ratificado en los 3 acuerdos previos. ¿Y qué es lo que falta? Nos hemos ratificado en este de la jubilación patronal y hemos quedado en tener una sesión donde analicemos el aspecto técnico. ¿Un acuerdo del 2% del aporte? Eso es lo que se planteó desde la presidencia en el calor de las marchas. Creo que las marchas también plantearon muchas cosas y creo que también dieron un mal mensaje. El que tira piedras, el que quema llantas y el que quema edificios es escuchado, y el que trata de hacer las cosas de manera técnica y de manera responsable, no. Pero creo que ese país debemos evolucionar. Y el otro punto que yo creo que es importante es algo que se plantea
y creo que este es un mensaje importante hacia general, plantear que la medida adoptada sea revisada definiendo un periodo establecido. Usualmente lanzamos medidas de tinte político muchas veces, y cuando van a la asamblea, muchos asambleístas están viendo cómo me garantizo la próxima reelección. Cálculos políticos. Y no me preocupo de qué es lo que pase después de ello. El poder pensar en evaluar las medidas que se adoptan en materia legislativa es fundamental. Hay el caso de un código orgánico, que es y voy a ser franco, es el Código Orgánico de Ambiente. Hace pocos meses recién tenemos el reglamento, y antes de que el reglamento exista, ya había mucha gente que estaba hablando de la necesidad de reformarlo. Nunca se había aplicado y ya habíamos encontrado errores. Entonces, a veces hay que regresar un poco a las trincheras para evaluar bien las cosas que se hacen y poder construir con más certezas. Creo que son acuerdos que de aquí deben derivar a la presidencia de la República, y hay un compromiso hacia el país para generar más empleo, y con la presidencia de la República esto debería ir a la Asamblea como económico urgente, ya subsanando la ley que está en debate en este momento. ¿Tú crees que debe ir como económico urgente? Yo creo que la generación de empleo en el Ecuador es urgente, los números así lo evidencian, el desempleo sigue incrementándose, pero lo que debemos analizar es el empleo pleno. El empleo pleno ha perdido más de 10 puntos en 5 años, pues o tomamos medidas o asumimos consecuencias. Con eso me quedo, Rodrigo, te agradezco. Muchas gracias, Jorge Ramiro. Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.